Saludos a todos. En esta ocasión vamos a hablar de la asignatura de Circuitos Eléctricos 1. Vamos a abordar la conferencia 1 de la unidad de conceptos básicos de circuitos eléctricos. Los objetivos de esta conferencia son explicar los conceptos básicos de corriente, voltaje, potencia y energía y circuito que se utilizan en el análisis y síntesis de los circuitos eléctricos, a partir de situaciones presentadas por el profesor, así como los elementos que los constituyen. Vamos a resolver situaciones sencillas relacionadas con los circuitos eléctricos aplicando los conceptos básicos. También vamos a valorar la efectividad de los procesos comunicativos en la interacción con otros expertos y su entorno para la adquisición de nuevos conocimientos. El contenido de la unidad es la definición de la carga eléctrica y corriente eléctrica, la definición de la energía eléctrica, el voltaje y diferencia de potencial, la potencia eléctrica, los conceptos de análisis y síntesis de circuitos, la estructura de un circuito eléctrico, los elementos activos como fuentes independientes y fuentes dependientes, los elementos pasivos como por ejemplo resistores, y la convención activa y pasiva de signos, así como los prefijos de magnitud y la notación de señal. Empecemos entonces hablando por lo que es carga eléctrica. La carga eléctrica es la cantidad fundamental de electricidad responsable de los fenómenos eléctricos. Se denota como Q y puede ser positiva o negativa. En el Sistema Internacional de Unidades, su unidad es el coulombio. La carga negativa más elemental es el electrón, que tiene carga negativa con valor de menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. La carga positiva más elemental es el protón, que tiene el mismo valor pero con signo positivo. El neutrón es eléctricamente neutro. Todas otras cargas son múltiples integral de estas cargas básicas. En la figura podemos ver el diagrama de un átomo. En la teoría sobre partículas fundamentales aceptada en el presente, sin embargo, el protón y el neutrón no son partículas verdaderamente fundamentales, dado que son una combinación de otras entidades llamadas quarks, las cuales tienen la carga de más o menos 1/3 y más o menos 2/3 de veces la carga del electrón. Sin embargo, nosotros seguiremos considerando para nuestro análisis que el electrón, el protón y el neutrón son cargas elementales. Para cuantizar una carga de un coulombio, se toma 1 entre 1.602 por 10 a la menos 19, que esto es igual a 6.24 por 10 a la 18 cargas elementales. La carga es conservativa, es decir, no puede ser creada o destruida. Sin embargo, esta puede ser manipulada en una variedad de formas diferentes, y de aquí se encuentra el fundamento de la ingeniería eléctrica. La herramienta más común para la manipulación de una carga es el campo eléctrico, el cual se denota como E. Cuando una carga es expuesta a un campo eléctrico, experimenta una fuerza cuya dirección tiene el mismo sentido del campo para cargas positivas, pero opuesto para cargas negativas. En la imagen de la derecha estamos viendo a Charles de Coulomb, el físico francés pionero en la teoría eléctrica. Hablando ahora de la corriente eléctrica, es la tasa del flujo de la carga eléctrica por un punto dado. Como producto de la exposición de las cargas a un campo eléctrico, estas serán forzadas a fluir a lo largo u opuesto al campo eléctrico dependiendo de la polaridad de las cargas. El flujo resultante de la carga es llamado corriente. La razón a la cual las cargas cruzan algún plano perpendicular de referencia al flujo se denota como I y se le llama corriente instantánea. En el Sistema Internacional de Unidades, su unidad es el amperio. Aquí estamos observando la corriente, que es la derivativa de la carga en función del tiempo. André Marie Ampère
científico francés conocido por sus importantes aportaciones al estudio de la electrodinámica, y podemos observar sus fotografías. En el Sistema Internacional de Unidades, SI, su unidad es el amperio, que es un coulomb sobre segundo. La figura muestra el flujo de corriente para electrones y el flujo de corriente para protones. Como podemos observar, la corriente está circulando del potencial más alto al potencial más bajo. Sin embargo, los electrones circulan del potencial más bajo al potencial más alto. Nosotros estamos y vamos a trabajar con la corriente de los huecos. Esa es la que convencionalmente se trabaja. Hay dos tipos de corriente: corriente alterna y corriente directa. La corriente alterna es la que depende del tiempo y la corriente directa es la que no depende del tiempo. Podemos ver en esta gráfica de corriente alterna que está variando a medida que el tiempo varía, y en la gráfica de abajo de corriente directa la corriente no varía en función del tiempo. Si la ecuación corriente igual a la derivada de la carga sobre el tiempo, si en esa ecuación despejamos Q, que sería la carga, entonces vamos a poder calcular la carga que pasa a través de un plano de referencia durante un intervalo de tiempo desde T1 hasta T2. Es otra forma de definir la carga, y de esto surge otra unidad de medición para la carga, como es el amperio hora, que es una unidad utilizada comúnmente para medir la capacidad de una batería para almacenar la carga. Es decir, un amperio hora es igual a un coulomb sobre segundo por 3600 segundos que tiene una hora. Esto sería igual a 3600 coulombs. Miremos ahora este ejemplo. La corriente entrando a cierto terminal es 10 por e a la menos 10 elevado a la 6t de miliamperios. Nos piden que encontremos la carga total entrando al terminal entre T0 y T1 microsegundos. Vamos a ver la solución. Como es dada la corriente, necesitamos utilizar la ecuación que relaciona la corriente con la carga, es decir, Q es igual a la integral desde T1 hasta T2 de la corriente. Entonces solo introducimos el valor de la corriente en esta ecuación, resolvemos la integral y el resultado final va a ser 6.321 nanocoulomb. Estoy seguro que no van a tener ningún problema resolviendo esta integral porque es extremadamente fácil. Es utilizando la tabla nada más la integral de la exponencial, que es igual a la exponencial sobre su argumento. Asumiendo que la corriente es debido al movimiento de electrones, exprese la carga arriba en términos de la carga básica del electrón, con electrones entrando o saliendo del terminal. La solución de esto sería que para empezar la carga en términos de carga básica del electrón, vamos a hacer lo siguiente: 6.321 por 10 a la menos 9, y para encontrar la pregunta hecha, puesto que son electrones, tienen carga negativa y por lo tanto ellos salen del terminal. Nos piden que repitamos el inciso C para el intervalo desde 1 segundo hasta 2 segundos, y repitiendo los cálculos, Q me va a dar igual a 2.325 nanocoulomb, y eso equivale a 1.452 por 10 a la 10 electrones que salen del terminal. Esto lo pueden comprobar utilizando los cálculos ustedes para que puedan practicar, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de la energía eléctrica. Esta es una forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos, cuando se los pone en contacto por medio de un conductor eléctrico y obtener trabajo. La energía eléctrica puede transformarse en muchas otras formas de energía, tales como la energía luminosa o luz, la energía mecánica y la energía térmica. Podemos decir entonces que la energía es la capacidad de realizar un trabajo. Como una consecuencia de la fuerza ejercida por el campo eléctrico, una carga posee energía potencial. Esta energía se denota por W.
y depende de la magnitud de la carga como de su localización en el espacio. En el Sistema Internacional de Unidades, su unidad es el Joule. Aquí tenemos una imagen de James Prescott Joule, un físico británico conocido sobre todo por su investigación en electricidad y termodinámica. En equipos de uso doméstico y juegos están equipados con cordones de potencia con una tercera punta, en este caso una punta redonda, para la conexión a la línea comercial, también como tierra. Si todos los puntos de este equipo están conectados a tierra, se dice que están aterrizados y cualquier carga residente en estos puntos son así asumidos que tienen cero energía potencial. En casos, todos los equipos eléctricos, el chasis es frecuentemente puesto a tierra. Como podemos observar en este gráfico, aquí tenemos el equipo y tenemos la fase, el neutro y el tierra. El tierra va conectado directamente a la tierra física. Esta sería la entrada de la cometida que va hacia el transformador. Por acá tenemos el medidor y ahí luego seguiría hacia el sistema de distribución de unión fenosa. Vamos a hablar ahora del voltaje. El voltaje a través de un elemento es el trabajo necesario para mover una carga eléctrica unitaria y positiva desde la terminal negativa hasta la terminal positiva. También podemos definirlo como la razón a la cual la energía potencial varía con la carga. Lo denotamos como V y también se le llama potencial eléctrico o tensión eléctrica. Aquí tenemos la ecuación que es la derivativa del trabajo entre la carga. En el sistema de unidades internacional es el voltio, que es igual a un joule sobre coulomb. Lo que nos interesa, sin embargo, no es el potencial, sino diferencia de potencial o voltaje. La interpretación física de la ecuación del voltaje se traduce en la cantidad de energía liberada por carga al ir de un punto a otro en el espacio. La diferencia de potencial o voltaje es fácilmente creada por medio de una batería. El terminal, teniendo el potencial más alto de los dos, está identificado por el signo más y es llamado terminal positivo. El otro terminal es por defecto llamado terminal negativo. Notaremos los terminales individuales potenciales con respecto a tierra como Vp y Vn. Una batería produce Vp menos Vn igual a Vs, donde Vs es el rango de voltaje de la batería. Es importante comprender que diferencia de potencial y voltaje es lo mismo, que cuando hablamos de voltaje nos referimos a una diferencia de potencial entre dos puntos de una carga o de un punto a otro denominado referencia, es decir, un punto referido a otro. En esta imagen tenemos a Alessandro Volta, que fue un físico italiano famoso principalmente por haber desarrollado la batería eléctrica. Hablando ahora de la potencia eléctrica, esta es la cantidad de energía entregada o absorbida en cierto tiempo. La potencia mide la rapidez de transferencia de energía. Dicho de otra manera, la razón a la cual la energía es entregada o absorbida se denota como P y se le llama potencia instantánea. Por acá tenemos la ecuación y su unidad de medida es el watt, que es el joule sobre segundo. La potencia es igual a la derivada del trabajo entre el tiempo, pero esto también es la derivada del trabajo entre la carga por la derivada de la carga entre el trabajo. Si nosotros cancelamos estos dos términos, nos queda igual la derivada del trabajo con respecto al tiempo. No hemos alterado para nada la ecuación, pero la idea no es cancelarlo, sino unir estos dos términos y estos dos términos me dan como resultado el voltaje. Y estos otros dos términos me van a dar como resultado la corriente. Y aquí es donde tenemos la ecuación que todos conocemos. Potencia es igual a voltaje por corriente. Si la ecuación de la potencia es igual a la derivada de la energía sobre el tiempo, la despejamos, lo que voy a obtener es una ecuación que me va a dar la energía en un determinado rango de tiempo. De aquí que algunas veces la energía es expresada en unidades de vatios por segundo,
Esta es una unidad alternativa de energía usada eficientemente por las compañías eléctricas y expresada en kilowatt-hora. Esta unidad representa la cantidad de energía consumida en una hora a razón de 103 joules sobre segundo o 103 watts. Por ejemplo, entonces, esto sería 1 kilowatt-hora igual a 103 joules sobre segundo multiplicado por 3600 segundos. Esto va a ser igual a 3.6 por 10 a la 6 joules. Una batería de cargo de 12 voltios es conectada a un bombillo delantero de 36 watts por hora. Encuentre la corriente que pasa a través del bombillo, la energía total disipada en el bombillo en joule y en kilowatt, la carga total que ha pasado a través del bombillo en coulomb y en términos de carga básica del electrón. Entonces vamos a resolver este ejemplo. Dice, para la corriente eléctrica nosotros sabemos que la ecuación es potencia igual a voltaje por corriente. Entonces nosotros tenemos los 36 watts de la bombilla entre los 12 voltios me va a dar los 3 amperios de potencia. Y ahora me preguntan, como la potencia es constante, es decir, no depende del tiempo, entonces vamos a calcular la energía total disipada en el bombillo en joule y en kilowatt. Entonces, utilizando esta ecuación, se convierte que la energía es igual a la potencia multiplicada por T sub 2 menos T sub 1. Recordemos que como no es variable en el tiempo, no tengo que integrarlo, sino que despejo directamente la ecuación, resuelvo para P como que si fuese una constante. Esto me va a dar igual a 36 por 3600, 129.6 kilojoules. Y en unidades de kilowatt tenemos que esto es 129.6 K entre 3.6 por 10 a la 6. No se olviden de que esto es 10 a la 6. En el libro está bien descrito, pero aquí en la conferencia tiene ese pequeño error. Y eso me va a dar 0.036 kilowatt hora. Para el último término, puesto que la corriente es constante, es decir, no depende del tiempo, entonces la ecuación de la carga es la integral de la corriente en ese rango de tiempo. De nuevo, solo saco la corriente fuera del integral, resuelvo el integral y lo que me va a quedar es T sub 2 menos T sub 1. Entonces la corriente es 3 por 3600 menos 0 es igual a 10.8 kilocoulomb. Y en unidades de carga básica del electrón sería 6.72 por 10 a la 22 electrones. Como la energía, la potencia no puede ser creada o destruida. Sin embargo, esta puede ser convertida en una forma a otra. Un ejemplo típico es ofrecido por una lámpara ordinaria de mano, la cual estamos viendo en esta figura. La batería causa una corriente que fluye de su terminal positivo a través del bombillo y los alambres y regresa por su terminal negativo para completar el lazo. Mientras la corriente fluye a través del bombillo, la energía eléctrica es convertida a luz y calor. La energía eléctrica viene de la batería al encenderla. Donde ésta es generada por conversión de energía química. Así, en un circuito de lámpara, la corriente sirve como un vehículo para transferir potencia de la batería al bombillo. Además, decimos que la batería entrega potencia eléctrica y que el bombillo absorbe potencia eléctrica. Por esta razón se dice que la batería es un elemento del circuito activo y que el bombillo es un elemento del circuito pasivo. Hablando ahora del análisis y síntesis del circuito, es el proceso de encontrar los voltajes y corrientes específicos de un circuito una vez que sus elementos individuales y sus interconexiones son conocidos. Hablando de síntesis del circuito, es el proceso de escoger un juego de elementos y idear sus interconexiones para lograr voltajes y corrientes específicos en el circuito, tal como producir un cierto voltaje en una parte del circuito en respuesta a un voltaje recibido en otra parte. También llamado diseño, la síntesis es usualmente más difícil que el análisis. Este involucra intención, creatividad, prueba y error.
Además, la solución no puede ser única y uno debe saber cómo escoger la más adecuada para la aplicación particular. Un firme entendimiento del análisis provee el fundamento para la síntesis inteligente y efectiva. El análisis y diseño redactan dos parejas de leyes. La ley del elemento, tal como es la ley de Ohm, que ya todos conocemos, que relaciona los voltajes y corrientes del terminal de elementos individuales sin importar de cómo ellos son conectados para formar un circuito. Las leyes de conexión, también llamadas leyes de Kirchhoff o leyes del circuito, relacionan los voltajes y corrientes compartidos en las interconexiones, sin importar el tipo de elemento que forma el circuito. Vamos a hablar ahora de la estructura de un circuito. Un circuito eléctrico es una conexión de elementos del circuito, resistencias, inductores, condensadores, fuentes, que han sido interconectados entre ellos para realizar un objeto específico, por ejemplo, generar, transportar o modificar señales electrónicas. Un simple y elocuente ejemplo es ofrecido en la imagen. El circuito de la lámpara de mano o una batería conectada a una lámpara, donde los elementos del circuito son las baterías y el bombillo, las interconexiones son los alambres y el objeto es la conversión de energía para producir luz. A la hora de analizar un circuito es conveniente conocer la terminología de cada elemento que lo forma. Vamos a continuar viendo en este ejemplo cuáles son los elementos y cuáles son sus nombres que se conciben regularmente en un circuito. Tenemos entonces el interruptor, que es el que abre y cierra el circuito. Tenemos la pila, que es el elemento que alimenta el circuito. Tenemos la lámpara, que transforma la energía eléctrica en energía lumínica y a la vez en calor, y la conexión de los conductores. A la hora de analizar un circuito es conveniente conocer la terminología, como lo habíamos dicho. Entonces, formalizando lo que dijimos anteriormente, vamos a hablar de lo que es el conector. Este es un hilo conductor de resistencia despreciable que une eléctricamente dos o más elementos. El generador o fuente, que es el elemento que produce electricidad, puede ser, por ejemplo, una fuente de voltaje como la batería. La red, que es el conjunto de elementos unidos mediante conexiones. El nudo o nodo, que es el punto de un circuito donde concurren varios conductores distintos. La función de un elemento de circuito es asegurar una relación prescrita entre la corriente y el voltaje entre sus terminales. Un ejemplo de tal relación es la ley de Ohm. La función de las interconexiones es permitir a los elementos compartir corrientes y voltajes y así interactuar con cada uno para realizar un objeto específico. Para facilitar sus interconexiones, los elementos del circuito están equipados con hilos o alambres de un buen conductor eléctrico como el cobre. Idealmente los alambres no poseen resistencia al flujo de corriente, una condición también expresada como todos los puntos de un alambre están al mismo potencial. Además, los alambres no acumulan cargas, una condición que se expresa como toda corriente entrando a un extremo de los alambres sale en el otro extremo. Esto equivale a las leyes de Kirchhoff. Los alambres prácticos no satisfacen estas propiedades, sin embargo, pero asumiremos que ellos lo hacen para facilitar nuestro inicio a la teoría de circuitos. Mientras ganas experiencia con los circuitos prácticos, vas a encontrar que los errores debido a los alambres no ideales pueden ser despreciados en la mayoría de los casos de interés práctico. Los elementos activos de un circuito son fuentes de voltaje independiente, fuentes de corriente independiente, fuentes de voltaje dependiente y fuentes de corriente dependiente. Vamos a ver cada una de ellas. Hablemos de las fuentes independientes. Una fuente de voltaje independiente es un elemento de dos terminales que mantiene un voltaje específico entre sus terminales. Es conveniente introducir el concepto de cortocircuito como una fuente ideal de voltaje en la que el voltaje es 0 voltios.
La corriente queda determinada por el resto del circuito. La fuente de corriente independiente es un elemento de dos terminales que mantiene una corriente específica a pesar del voltaje a través de sus terminales. Su símbolo de circuito se muestra en la figura 1.7.1. Ahora introducimos el concepto de circuito abierto como una fuente ideal de corriente para cual la corriente es 0 amperios. El voltaje a través de un circuito abierto queda determinado por el resto del circuito. Observemos ahora las fuentes dependientes. Las fuentes dependientes generan un voltaje o corriente que está determinado por un voltaje o corriente en lugar específico del circuito. Estas fuentes son muy importantes, ya que son una parte integral de los modelos matemáticos utilizados para describir el comportamiento de muchos elementos de circuitos electrónicos. Les adelanto que las fuentes dependientes son creadas debido a elementos como los transistores, pero este dispositivo electrónico lo vamos a ver mucho más adelante en otra clase como electrónica aplicada o electrónica analógica. Entonces, vamos a observar que la fuente controlada por voltaje tiene un voltaje que lo genera en esta parte, pero en otra parte del circuito se está directamente relacionando con ese voltaje. Lo mismo para la fuente de corriente, que ese sería una fuente de voltaje controlada por voltaje. Ahora en este caso tenemos una fuente de corriente controlada por corriente y en esta otra parte tendríamos una fuente de corriente controlada por corriente. Cada uno de ellos lo vamos a ver en detenimiento en su determinado momento. Vamos a hablar ahora de la regla de potencia. Si la corriente fluye en dirección del incremento de voltaje, como es el caso de la batería en la lámpara, entonces la potencia es entregada y decimos que el elemento es activo. Si por el contrario la corriente fluye en dirección del decremento del voltaje, como en el caso del bombillo en el circuito de la lámpara, la potencia es absorbida y decimos que el elemento es pasivo. En este gráfico tenemos una demostración de lo que estamos hablando. Entonces, si este elemento, la corriente, circula del potencial más bajo al más alto, es activo. En este caso tendríamos, por ejemplo, una batería. Y en este otro caso, la corriente está circulando de más a menos. En este caso es un elemento pasivo, puede ser, por ejemplo, la bombilla o un resistor. Esta es otra parte muy importante que vamos a llamar los prefijos de magnitud. Estos prefijos de magnitud nos sirven para no estar poniendo las magnitudes como lo hicimos anteriormente, ¿verdad? Como 10 a la 6, 10 a la 9, 10 a la 12. Nosotros vamos a utilizar estos prefijos para disminuir la cantidad de trabajo que tenemos a la hora de escribirlo. Entonces miremos, si por ejemplo tenemos, vamos a empezar por lo más conocido, ¿verdad? Empecemos por ejemplo por un milisegundo, por ejemplo, ya han escuchado hablar de un milisegundo. Por acá está, el milisegundo es 10 a la menos 3. Todo esto está en base 10, que es lo bonito. Han escuchado hablar también del centímetro. El centímetro es 10 a la 2. Entonces, su unidad de medida es centi. También puede ser centígrados, también puede ser algunas otras unidades de medida. Y el deci, que es el 10, es 10 a la menos 1. Ahora vamos a hablar en la parte positiva, por ejemplo el deca, que es el 10, el hecto y ahora el kilo. Y caemos aquí en la parte importante. Por ejemplo, podemos decir 1 kilowatt. ¿Qué significaría? Serían 1000 watts. Y si decimos, por ejemplo, 1 mega, es 10 a la 6, que sería 1 megawatt. Por ejemplo, los megawatts se utilizan para las generadoras, los kilowatts también, pero en la unidad de medida, solo en watt, es la que utilizamos nosotros regularmente para los consumos residenciales, ¿verdad? Kilowatt o watt. Entonces, estos prefijos de magnitud nos vamos a utilizar para describir los elementos. ¿Cuáles son los que utilizamos? Por ejemplo, el 10 a la 24, que es el yocto, no lo utilizamos mucho, pero sí lo empezamos a utilizar, por ejemplo, a partir de acá.
del pico. En esta unidad de pico, ahí ubicamos los capacitores, porque su unidad de medida es bien baja, ¿verdad? Un picofaradio, por ejemplo, un nanofaradio, un microfaradio. Y en esta parte ya, como les había dicho, el mili o el micro son, por ejemplo, para unidades de medida como los segundos. Un milisegundo sería 10 a la menos 3 segundos, ¿verdad? Bien, entonces esto sería una explicación a grosso modo de los prefijos de magnitud. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Veamos este ejemplo. Supongamos que tenemos 1 kilo y lo multiplicamos por 1 micro. ¿Cuánto nos dará? Entonces, 1 kilo, ¿cuánto es? Es 10 a la 3. Y 1 micro es 10 a la menos 6. Vamos a volver a la conferencia, a la diapositiva anterior para verificarlo. Entonces, 1 kilo, observamos que el kilo dice que es 10 a la 3, correcto. Y el micro dice que es 10 a la menos 6. Ok, vamos a observarlo entonces. El kilo es 10 a la 3 y el micro es 10 a la menos 6. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, conservamos la base y sumamos los exponentes. Eso sería, ¿no?, una operación por la regla de los exponentes. Entonces, si tenemos un 3 y un menos 6, lo que me va a quedar es 1 por 10 a la menos 3. ¿Y cuánto es 10 a la menos 3? Vuelvo a la conferencia anterior, a la diapositiva anterior, y veo que el mili es 10 a la 3. Ok, entonces me quedó 1 mili. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos ahora acá entonces lo que es 1 micro dividido entre un pico. 1 micro ya habíamos hablado que es 10 a la menos 6. Y un pico ya habíamos visto anteriormente que es 10 a la menos 2. Entonces, por la regla de los exponentes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como son los exponentes, se están dividiendo, se van a restar. Pero como este es 10 a la menos 6 y este es 10 a la menos 12, este menos se multiplica por el menos de la expresión y me va a quedar positivo, ¿verdad? Entonces por eso queda 10 a la 12. Entonces 10 a la menos 6 y 10 a la 12 va a quedar 10 a la 6 positivo. Volviendo a la diapositiva anterior, miremos entonces que 10 a la 6 me va a quedar en mega. Y ahí está, 1 mega. Es un pequeño ejercicio, ¿verdad? Para que nos familiaricemos con los prefijos de magnitud. Y vamos a hablar, por último, de la notación de una señal. Entonces, una señal, en este caso tenemos una señal alterna, tiene diferentes valores que nos están interesando. En primer lugar es el voltaje pico a pico. Como pueden ver, es el voltaje desde el pico más alto de la señal hasta el pico más bajo. Tiene sentido, ¿no? Por eso se dice voltaje pico a pico. El voltaje de DC es el voltaje para señales, como pueden ver aquí, que son una línea y que no están cambiando en el tiempo. Ahora podemos ver también el voltaje, por ejemplo, T1 sería el voltaje que tiene esta señal en este valor de tiempo, T1. Otro término importante es el voltaje pico. A diferencia del voltaje pico a pico, nada más es el voltaje desde el valor de la señal en 0 hasta su valor máximo. Y el otro término importante es el periodo. El periodo sería entonces el inverso de la frecuencia. El periodo sería todo el tiempo que le toma una señal cumplir con un ciclo. Entonces, ¿qué sería un ciclo? Aquí estamos viendo que la señal sube y luego baja por acá y luego aquí se repite. Entonces, esta señal que vemos aquí es la misma que esta. Y esta otra señal debería de ser igual a la que va a venir aquí, porque esta señal se va a repetir acá. Entonces, la señal que está cumpliendo, vamos a borrar esto para que se vea más claro, la señal que está cumpliendo un ciclo vendría entonces desde este punto hasta este punto, y ese sería lo que le llamamos el periodo de la señal. Bien, esta es la última diapositiva de la conferencia. Muchas gracias por haber atendido y los espero para la próxima.